Estamos en el 18º domingo del tiempo ordinario. Ya hemos dicho varias veces que el sentido de las lecturas de este domingo es precisamente el de la conversión. Y vamos a hablar un poquito en este sentido. Por eso, el lema que pongo para nuestra reflexión tiene que ver con dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestro tesoro, cuáles son nuestros verdaderos bienes. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiastés, también conocido con el nombre hebreo de Kohelet. Es un libro poco conocido y menos aún entendido. Su nombre en hebreo significa aquel que convoca a una asamblea o, podemos decir, un predicador. Eclesiastés es la traducción al griego y significa lo mismo. Es parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. El autor se presenta a sí mismo con ese nombre y como rey en Jerusalén, por lo que tradicionalmente se le atribuía a Salomón. Ahora sabemos que es un libro después del exilio, escrito en esta época, por lo tanto es un poco legendario el pensar que lo escribió Salomón. El autor alza su voz para tomar distancia y criticar las actitudes religiosas imperantes en su época. Podríamos decir que una visión ingenua, infantil de Dios y de la vida y la presencia de Dios en la vida. Es muy conocido, ustedes seguramente conocerán, el pasaje que subraya que hay un tiempo para todo, un tiempo para construir, un tiempo para destruir, un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Como les decía, fue escrito después del exilio y critica esta visión simplista de la vida y del premio y castigo de Dios. Al igual que el libro de Job, que es más o menos de la época, trata de abordar con seriedad las tres fuentes del absurdo. Aquello que sacude la confianza y la fe humana en el sentido de la vida. El dolor y la enfermedad, la muerte y el sufrimiento de los justos. ¿Dónde está Dios en estos tres lugares de sinsentido en la experiencia humana de la vida? Por eso se le ha considerado pesimista, cuando más bien es realista, tratando de transmitir una esperanza madura que no se va a encontrar en este mundo ni en los bienes que el mundo nos puede transmitir. Estas falsas seguridades que nos distraen de lo verdaderamente importante. La breve lectura de hoy hace hincapié en el absurdo de poner la confianza en objetos, en riquezas. Nada nos podemos llevar después de la muerte. Por eso esta frase que repite varias veces, todas las cosas, es decir, los objetos, por más preciados para nosotros, son en el fondo una vana ilusión. El Salmo 89, que escucharemos, parte de la constatación de lo frágil que es la vida humana. Dice que tarde o temprano el ser humano volverá al polvo. La dimensión divina aparece como absolutamente distinta. Para Dios 1000 años son como un instante, mientras que la vida humana es como un sueño. Surge la petición fundamental que empieza a perfilarse desde la primera lectura. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Lo efímero de la vida y el anhelo de algo permanente nos lleva suavemente al amor de Dios. Eso es el tesoro. Encontrar el amor en Dios que nos permite encontrar y compartir el amor entre nosotros. Esa es la puerta de la eternidad, de la vida definitiva de la Zoe. Qué linda esta frase tomada del mismo Salmo. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será toda la vida. Seguimos nuestro recorrido y profundización en esta carta densa de los colosenses, ¿no? Recordemos que el sentido o el tema fundamental es el misterio de Cristo. Hoy en particular el capítulo 3 tiene una serie de frases que podríamos decir que es el resumen de la experiencia cristiana. Inicia subrayando que al unirnos completamente a Cristo, hemos muerto. Es decir, hemos muerto, hemos dejado atrás, ha muerto en nosotros
el mundo y sus criterios. Por lo tanto, nuestros bienes ya no son los que busca el mundo, sino los que Dios nos ofrece, los que Dios nos invita a acoger. Quien vive desde la conciencia de esta unión con el Señor percibe que de alguna manera ya forma parte de la comunión de amor trinitaria. Este versículo 3 es especialmente hermoso. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y se manifestará plenamente cuando Cristo, vida de ustedes, se manifieste plenamente. Entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. El itinerario hacia esta plenitud implica el despojarnos del viejo yo para asumir nuestro nuevo y verdadero yo. Elegimos este nuevo yo por revelación de Dios, conforme vamos adquiriendo conocimiento de Él que nos creó a su propia imagen. En ese orden nuevo ya no hay lugar para las distinciones discriminantes del espíritu del mundo, sino que aprendemos que Cristo es todo en todos. En relación con esta misma reflexión sobre lo verdaderamente importante de la vida, encontramos este pasaje en el que se nos invita en el Evangelio de Lucas a evitar toda clase de avaricia. Nos presenta esta lectura del Evangelio de hoy una enseñanza del Señor que a lo mejor al inicio puede causar perplejidad. Jesús, hallándose en medio de una multitud, el contexto es importante, recibe la petición de un hombre. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. La respuesta del Señor es clara e inesperada. Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? La respuesta y la enseñanza que le sigue no solo es para quien le pidió a Jesús su intervención, sino para la multitud en la cual estamos incluidos e incluidas. La clave viene después. Eviten toda clase de avaricia. Su vida no depende de la abundancia de bienes materiales que posean. Le sigue la parábola del hombre rico que después de una gran cosecha se pone a pensar qué hará con su riqueza. Su proyecto está centrado en sí mismo y lo vemos por su discurso. Ya tienes bienes para muchos años. Descansa, come, bebe, date la buena vida. El absurdo se presenta cuando nos enteramos que aquel hombre morirá esa noche y que los bienes que atesoraba y que le daban una falsa seguridad quedarán en manos de otras personas. La última frase es la clave de toda la enseñanza. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Nos hace recordar la progresión del camino de perdición que presenta San Ignacio en la meditación de las dos banderas de los ejercicios. Riqueza que lleva a la búsqueda de ser honrado y que desemboca finalmente en la soberbia, que podríamos decir que es la enfermedad terminal del alma. La soberbia nos incapacita radicalmente para la comunión con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Vemos cómo se repite, el pecado fundamental de Adán y Eva. Preferir a cosas por encima de la relación de amor en comunión con las personas. Este camino nos lleva a la muerte definitiva. Nos quedamos con la invitación que nos hace el Señor Jesús. Es importante hacernos ricos de lo que vale ante Dios. Comentábamos que hoy se cierra este año jubilar sobre la conversión de Ignacio, que en el fondo es una invitación, o ha sido una invitación, a buscar nuestra propia conversión. Y en otras ocasiones les he comentado y subrayado que conversión no es tanto un cambio de actividades o de acciones, sino básicamente un cambio de dirección de la atención. En eso consiste la conversión. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Ignacio? Que tuvo que hacer un alto. Y ese alto se tradujo en un silencio interior, en la necesidad por estar convaleciente de la herida de Pamplona,
de tener horas y horas para realmente ponderar su vida con la gran pregunta, ¿esto es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Y nos dice el texto de su autobiografía que él por ratos pensaba en todos los premios, riquezas y demás que le iban a dar por su valentía en la defensa de Pamplona, y aunque eso lo dejaba un rato contento o alegre, cuando después se dedicaba a otras cosas, como era natural a lo largo del día, su corazón quedaba vacío, se sentía vacío. En cambio, cuando al haber leído la vida de un santo o la vida del Señor Jesús, haber reflexionado, haberse metido a los evangelios para poderlos vivir, para recibir la comunicación de Dios a través de su palabra, dice que le sorprendía que se alegraba, el que siempre había pensado que su vida sería la de un cortesano y dedicado a la vida en las altas esferas de la sociedad de su época, el acercarse a los pobres, el servir a las personas más necesitadas, lo entusiasmaba y lo alegraba. Y no solo eso, sino que a lo largo del día esa alegría perduraba. Se dio cuenta que hay alegrías efímeras, las alegrías de estas riquezas del mundo, y que finalmente nos dejan vacíos y vacías, con este peligro de vaciar nuestra vida de sentido, porque finalmente las cosas no nos abren la puerta de la vida eterna. Y por otro lado, este camino de vida plena a la que Dios le invitaba, centrado en el amor. Posteriormente, San Ignacio pone en el inicio de los ejercicios, muy al inicio, lo que él llamaba el principio y fundamento, subrayando que fuimos creados para alabar, hacer reverencia y servir, es decir, reconocer al Dios vivo, acatar o dejar que el Señor nos muestre el arte de vivir desde el amor, y finalmente servir, que significa la forma concreta de encarnar el amor en medio del mundo. Central en la conversión es la segunda parte del principio y fundamento, donde Ignacio nos dice, nos transmite que todo lo que tenemos y somos solamente tiene un sentido. ¿Sirve para amar? ¿Me sirve para encontrarme con mis hermanos y hermanas? ¿Me sirve para ser una bendición para ellos y ellas? Si es así, bendito sea Dios y estoy por el buen camino. Estoy finalmente encontrando los verdaderos bienes, los tesoros a los que Dios me invita. Pero si estoy como esclavo de esas cosas, si la posesión de esas cosas en el fondo se ha convertido en que soy poseído por ellas, y no solamente cosas materiales, puede ser mi fama, puede ser mi nombre, el poder que yo ejerza, el puesto que desempeñe, etcétera, en vez de ayudarme, en vez de abrirme o capacitarme para acercarme a la vida plena, a la vida eterna, que es amor, se convierten en un obstáculo. Ignacio dice claramente, es mejor renunciar a ellos, renunciar a todo aquello que te impide amar y servir, para que no quedes esclavizado, quedes encarcelado en esa avaricia, en esa riqueza de muchos tipos. La conversión, por lo tanto, y quiero volver ahí, hermano y hermana, implica hacer un alto. Conversión significa dejar de estar siguiendo las indicaciones del mundo, lo que oímos en la calle, lo que el mundo nos presenta. Tienes que tener propiedades, tienes que tener dinero, ejercitar el poder, etcétera. Porque eso, como le pasó a Ignacio, te puede alegrar un momentito, pero cuando la vida te lleve a hacer un alto, te vas a dar cuenta que tu vida está vacía y que por dentro estás muerta, estás muerto. Lo que el Señor nos invita, y San Ignacio en esta fiesta también, es a que hagamos no al final de la vida ese alto, sino ahora. ¿A dónde estoy yendo? ¿Cómo estoy construyendo mi vida? ¿Dónde están mis bienes? Caigo en la tentación de Adán y Eva de preferir una manzana
una manzana, el fruto tradicionalmente interpretado como manzana, una cosa, preferirla a la presencia de Dios? Esa es la gran pregunta que nos invita Ignacio a hacernos, y la respuesta la vamos a recibir del Señor. Yo estoy seguro, como ha pasado en la vida de muchos santos y santas, que si tú haces ese alto, si entras a tu corazón, si te preguntas ante Dios, ¿cómo estoy usando los recursos que Dios me ha dado? ¿Realmente amo con ellos? ¿O cada vez me estoy encerrando más en mi ego y por lo tanto incapacitándome para la verdadera vida, para la vida eterna? Que el Señor nos dé la convicción y la práctica cotidiana de la oración en silencio para revisar ante Dios la manera como administramos los bienes para convertirlos en bendición, en servicio, en presencia amorosa para nuestros hermanos y hermanas. El amor es la puerta de la vida eterna. Que así sea. En esta semana vamos a reflexionar qué tanto en nuestra cotidianidad le damos más importancia a cosas que a personas. Ya decíamos que estos bienes pueden ser bienes materiales, la plata, etcétera, puede ser la imagen, puede ser el mismo trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos específicamente a personas? ¿Qué nos distrae de lo verdaderamente importante? ¿Qué nos esclaviza? Cada día pidámosle al Señor la gracia de poder entender cómo podemos utilizar estos bienes, talentos, dones que Dios nos ha dado para poder convertirlos en amor. Recordemos que esa experiencia del amor como encuentro entre seres humanos, como encuentro entre hermanos, es lo que nos lleva a la vida eterna. Las cosas, cuando las absolutizamos, se convierten en distractores, se convierten en un lastre que nos dejará en este lado del mundo o en este lado de la realidad que, como nos recordaba en la primera lectura, es vanidad de vanidades y nos deja vacíos. Con la intercesión de San Ignacio podamos encontrar el arte de amar y descubrir en eso la alegría que nuestra vida quiere, nuestra esperanza. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.